Chicos, bienvenidos a nuestra segunda patita de Cristian, tercera jornada de la Federación Chilena de Tiro con Arco. Les recordamos, necesitamos que todos tengan su nombre y apellido en su ventanita, ¿ya? Mientras el expositor está hablando, por favor, los micrófonos en silencio y todas las preguntas por el chat. Serán leídas al final de la exposición y respondidas por Cristian, nuestro expositor. Hoy Cristian va a tratar fundamentos tácticos básicos en el tiro con arco. Así que chicos, bienvenidos y Cristian, todo tuyo. Hola, bienvenidos nuevamente, segunda sesión, nos encontramos acá en esta tarde, por lo menos acá en Santiago fría, nuestra segunda sesión de fundamentos de la táctica. Como dijo Ignacia, por favor los micrófonos apagaditos para que no interrumpan la transmisión vía satélite. Eso. Espero que todos hayan recibido el apunte. Háganme con el dedito para arriba o para abajo. Supongo eso. Y supongo que ya lo leyeron y que leyeron el apunte de la primera sesión también, y que un poquito les haya hecho sentido lo que leyeron con respecto a lo que hablamos también. Eso es muy importante. En esta segunda sesión nos vamos a ir a un tema que es bien complicado en términos del deporte, lo que tiene que ver con la táctica. Generalmente yo mantengo algunas conversaciones con otros entrenadores de otras disciplinas donde generamos ciertas diferencias en términos terminológicos, en términos de definición. Algunos usan una definición determinada, otros usan otro, pero que generalmente estas definiciones se desprenden básicamente del deporte en que se practica. Cuando son deportistas o entrenadores que son de deportes de oposición y colaboración, ellos obviamente que van a tomar la definición de la táctica mirado desde ese punto de vista, si hay oposición o si hay colaboración. Pero no, como nuestro deporte es un poco distinto, porque no hay oposición, vamos igual a tratar de desarrollar el concepto de la táctica. La idea es que ustedes entiendan el concepto y la definición de táctica, y siempre hay ciertos elementos que ustedes los van a poder utilizar en nuestro deporte. ¿Ven todos la presentación? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. La siguiente lámina es el repaso que vamos a hacer con respecto a lo que vimos en la sesión anterior. Es que ustedes logren entender cuál es la importancia que tiene la técnica, que fue el concepto que desarrollamos en la clase anterior, dependiendo del tipo de deporte o de especialidad que se practica. Aquí yo puse algunos ejemplos para que ustedes más o menos lo entiendan, que tenemos disciplinas o deportes de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, dependiendo de qué tan importante es la técnica en esos deportes. No estoy diciendo de que no exista la técnica, solamente que tienen grados de importancia distintas. Por ejemplo, en los deportes de primer orden, donde son deportes que son técnicos... Cristian, no se está pasando la presentación. Cristian, no se ve la presentación. ¿Te ves tú? ¡Oh, my God! Y nadie me dijo nada. Te ves tú, te ves tú. ¿Preguntaste ¿Cómo? La verdad es que yo pensé que había preguntado. No. No. Yo pensé que había preguntado. Bueno, me voy a colocar acá y voy a compartir entonces. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Lo ven? Ahí sí. Perfecto. ¿Sí? Ok, vamos a repetir estos últimos minutos, pero básicamente es esta la lámina la que les quería mostrar, la lámina para que podamos hacer un repaso sencillo de lo que hablamos la sesión anterior, que está relacionada con la importancia que tiene la técnica en cada uno de los deportes. En el primer orden, que son los deportes de precisión y expresión, donde en esta primer orden es donde se encuentra el tiro con arco. Porque el tiro con arco es un deporte de precisión, por lo tanto, el elemento técnico es muy importante. Así como otro tipo de deportes como los saltos ornamentales, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, etc. En los deportes de segundo orden, aquí yo puse algunas fotografías de ejemplo, ¿cierto? Deportes de fuerza, velocidad, deportes que son muy explosivos, como en el caso del bicicross, los 100 metros
planos, entre otros. Y en el tercer orden, deportes colectivos y de combate, donde podemos encontrar el judo, el karate, el taekwondo, donde en ese caso, en esas disciplinas, el aspecto táctico es muy importante, es extremadamente importante. ¿Hay elementos técnicos? Sí, hay elementos técnicos. Es más, en las competencias de karate, en deportes de contacto, hay elementos técnicos que evalúa el juez, ¿cierto? Pero es más importante, como lo hablamos en la sesión anterior, es cuántos puntos hago y conseguir el punto más que qué tan técnico lo hago. A veces hay elementos que no son tan técnicos, pero el juez, al ver que hay una marcación de puntos, otorga los puntos. Entonces, ahí ustedes pueden ver un poco la diferencia del punto de vista de la utilización de la técnica. En todos los deportes tiene que haber técnica, eso es importante, y lo hablamos la sesión anterior. Bueno, vámonos al concepto de la táctica. Generalmente, cuando yo trato de definir algún concepto, así como lo hicimos en la sesión anterior, trato de irme a la definición del concepto, porque más adelante vamos a ver algunas definiciones que son desde el punto de vista del ámbito del deporte, pero cuando yo tengo esta conversación con muchos entrenadores donde discutimos, pero es que sí, pero es que no, es porque en este deporte no hay táctica y en este deporte sí hay táctica. Generalmente para poder evitar este tipo de discusiones, yo trato de ceñirme a la definición o al origen de la palabra. En el caso de la táctica, como podemos ver acá en las láminas, en el ejemplo, ¿cierto? La palabra táctica viene del griego tácticos y que simplemente se traduce como ordenar. Es como yo ordeno mis piezas o mis elementos para poder conseguir un fin determinado. Principalmente este concepto se origina en términos de guerra, ¿cierto? Donde los ejércitos a través de la táctica ordenan sus elementos como para poder tener una ventaja en una batalla y a través de estas tácticas o ganar estas batallas puedes conseguir ganar lo que se persigue, por supuesto que es la guerra. Entonces, un poco para que ustedes entiendan la definición o el origen del concepto, es ordenar. Si se fijan, la definición no habla de oposición, no habla de colaboración, pero simplemente es como yo ordeno mis elementos que voy a utilizar para poder tener una ventaja, un fin y conseguir ese fin. Como dice ahí, o sea que las tácticas son los instrumentos que llevan a cabo el plan de acción diseñado en la estrategia. Recuerden que estrategia lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es un tema muy interesante. Ordenando los recursos con que se cuenta y adecuándolas a las circunstancias. Generalmente, hablar de táctica es hablar de tomar decisiones. Ocurren ciertas cosas, o ciertos eventos, ciertos sucesos, y yo, frente a esa información que estoy teniendo, debo tomar una decisión. Y debo tomar esa decisión en ese momento, que me permita generar alguna corrección de lo que yo estoy realizando y poder mantener ventaja o poder mantener el plan y el objetivo que yo he querido lograr. Ahí yo pongo un ejemplo para que ustedes entiendan el concepto de la táctica y se los voy a contar bien brevemente. Principalmente esas figuras que aparecen ahí es lo que se llama la falange griega. Muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado en alguna oportunidad. En la figura que está arriba, donde estoy indicando con el mouse en este momento, eso es lo que era tradicionalmente la forma en que se enfrentaban dos ejércitos griegos, utilizando las falanges, ¿cierto? Colocaban todas sus tropas alineadas, una frente al otro ejército, todos alineados, y ellos acostumbraban que en uno de los extremos, como aparece ahí en la figura, esos que están de color rojo con una estrella amarilla, es donde ellos colocaban sus soldados de élite, sus soldados más fuertes. Entonces lo que hacían prácticamente era enfrentarse uno contra otro y chocaban. Un general griego en esa época se le ocurrió generar una formación distinta. O sea, lo que hizo fue poner sus recursos formados de una forma distinta que era lo tradicional, como lo que se había visto en la figura que está ahí arriba. Y lo organizó según la figura que aparece más abajo, donde puso, ¿cierto?, formado una fila de soldados, donde estaban sus soldados más fuertes, pero detrás de esa línea puso otra línea con soldados más fuertes también. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí es que en la medida que los
las falanges chocaban, la que tenía mayor potencial desde el punto de vista de soldados de élite, lo que hacía era empujar por un lado para poder entrar de esta forma. Entonces lo que ocurría era que la falange terminaba rodeando al otro ejército. Entonces, como eso no se había probado nunca, dio resultados. Y en la medida que estas cosas se iban probando y que iban funcionando, obviamente los ejércitos lo que hacían era adoptar esas nuevas tácticas para poder usarlas y enfrentarse a algún ejército en el futuro. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan, que la táctica es cómo yo ordeno mis recursos, ¿sí?, para poder obtener un fin o un resultado. En la siguiente lámina son unas recomendaciones que quiero darles. Son unas recomendaciones de libros. Ahí están. Son 3 libros que me gusta recomendar, que son libros que están relacionados con la estrategia y la táctica. A muchos de ustedes que les guste leer o que les guste sobre estos temas de táctica y estrategia, los dos primeros, porque el tercero es un libro de entrenamiento, de teoría del entrenamiento, y es un libro muy bueno. Se van a colocar ahí en el chat en este momento los links para que ustedes los puedan tener y los puedan descargar. El primero es el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Es un libro que habla de táctica y estrategia, muy interesante, y probablemente ustedes ya también lo han escuchado. Y el segundo es El arte de la guerra de Sun Tzu. Actualmente esos libros se siguen utilizando y se utilizan a nivel de negocios, ¿ok? Todas esas enseñanzas sobre estrategia y táctica se siguen utilizando, pero ya a nivel estratégico, que está relacionado con el negocio. Y muchas grandes corporaciones utilizan los principios que se encuentran en estos libros. Así es que ahí están, el link para que ustedes los anoten y los puedan descargar. Están en PDF, si les interesa bastante sobre el tema de estrategia y de táctica. El tercer libro es un libro muy interesante, este es de entrenamiento, para aquellas personas que quieran profundizar más en conceptos y elementos relacionados con el entrenamiento. Se llama El entrenamiento total, de Jürgen Weineck. Ahí está el link en PDF para que ustedes también lo bajen y lo descarguen. Recuerden que también terminando la tercera sesión, la semana subsiguiente, vamos a poner a disponibilidad de ustedes una carpeta compartida con todos estos documentos, con las presentaciones, videos y otros materiales que hemos ido utilizando en esta presentación. No sé si, Fernanda, están puestos los links. Sí, ya está listo, están publicados. Perfecto, para que lo puedan descargar. Bueno, vámonos ahora a lo que tiene que ver con las definiciones del concepto de táctica. Que algunas las comparto en cierto punto, hasta cierta parte, otras no, pero simplemente que estén relacionadas con la disciplina que nosotros practicamos, que en este caso es el tiro con arco. Estas definiciones están en el apunte para que ustedes las vean, para que no las tengan que leer, pero sí, por ejemplo, rescatar algunas, que generalmente la que más uno ve y encuentra en distintas publicaciones, que es la de Álvarez del 2002, que define como la táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y otras, para dar una solución inmediata a diferentes situaciones imprevistas y cambiantes. Y hasta ahí, perfecta la definición en nuestra disciplina. Pero después ya agrega que se crean en condiciones de oposición. Bueno, en nuestro deporte no existen condiciones de oposición. Pero generalmente estas definiciones de conceptos siempre salen de autores que están relacionados con algún tipo de deporte de oposición y colaboración. Entonces, cuando vemos a estos autores, vemos que o eran entrenadores de básquetbol o eran entrenadores de alguna disciplina de cooperativa o de oposición, y que generalmente nacen estas definiciones. Interesante también la última, que es el conjunto de todas las acciones, tanto de carácter individual como colectivo, organizadas de una manera coordinada. Ahí, interesante porque ya no utiliza el concepto de oposición y colaboración. Pero nosotros podríamos decir, bueno, pero el tiro con arco es una disciplina que no tiene oposición y tampoco hay colaboración. Si analizamos el tiro con arco desde lo más deportivo,
efectivamente, si nos remitimos al sistema de competencia que nosotros conocemos actualmente, efectivamente no hay oposición, no hay otro que me dispare una flecha y colaboración puede haber porque están las competencias por equipo y necesito trabajar con un compañero o dos compañeros más, se puede generar un elemento de cooperación en ese sentido, pero no tengo oposición. Pero sí existen disciplinas en el tiro con arco donde sí hay oposición y sí me disparan flechas. Y eso es lo que quiero mostrarle ahora. Quiero mostrarle un par de videos de una especialidad o una disciplina más de entretención en el tiro con arco que efectivamente tiene oposición. Por lo tanto, véanlo ahora. Quizás se va a ver un poco cortado el video, pero lo importante es que entiendan el concepto y vean un poco el contenido. Ladies and gentlemen, we are Global Sessions. We had such a good time with you a few weeks ago. Kevin wanted to bring it out in the second round, but this time it is the first ever weekend. So dancing among the daisies, down I love the bomber, an astronaut masking Katie. It is I, your spirit, here to spark the passion in the masses, revered by rural Sherpas, plural verses, birthless males and churches, words with certain purposes, heard dispersing persons, besmirching, murking earth with the workmanship of surgeons. Not an option popping, gotta make sure they heard you. Ducking and dodging, thoughts are still lodging inside a noggin. Similar shells sent to sever enemies, gotta purchase some flow of Satan from reverends behind no payments. Ties buying me time as the tides rising to take us. Climbing to the clouds, separation from crowds, only to get perspective, expectations abound. Check the station, dramatic static, the sound of summer's upon us. Perseverance, I'm fulfilling my promise. Energy is energy, I'm using it all. Flipping negativity to positive fall. Down 4 times, gotta get up 5. Fall down 8 times, gotta get up 9. Energy is energy, I'm using it all. Flipping negativity to positive fall. Down 4 times, gotta get up 5. Fall down 8 times, gotta get up 9. Hopped off of the Ferris wheel, dancing among piranhas. Pompous posing for people who seem to be prima donnas, but none of them singing operas. We've got to adjust our optics. Preposterous folks are posturing, poking their nose in lots of shit. It doesn't need no want to sniff. Opposite pounding, composite hollering. Let's get on with this. Sock puppet talking lots of shit, feeling defeated. Times gotta get up now. I had a team, they started set tripping, so I finished it. I had a team. Ok, ¿pudieron ver el video? Se veía medio cortado, pero se pudieron entender el concepto. Esto es conocido como el archery tag. Es una expresión recreativa, una actividad recreativa donde existe un equipo que compite contra otro equipo, tiene reglas determinadas, ¿cierto? Y hay oposición y hay colaboración. Los equipos están bien protegidos, las flechas tienen una protección de espuma blanda en la punta y por lo tanto se usa un casco para proteger los impactos en la cara y es una actividad muy segura. El siguiente video, ¿se vio bien o muy cortado? ¿Se vio bien? A ver si me levantan el... Ok, bueno, esta disciplina también se encuentra en Chile. Ahí les voy a mostrar ahora un video de una actividad que se hace acá en Chile. Acá en Chile es conocido como Green Hood. A través de ellos ustedes pueden conseguir, si alguien quiere realizar esta actividad en un momento recreativo, pasarlo bien con los amigos. Bueno, el tiro con arco da para todo tipo de actividades, no solamente en el ámbito competitivo, sino que también en el ámbito recreativo. Vamos a ver el siguiente video.
Ok. Vamos a ver. Ese es el Archery Tag. Seguramente muchos de los que están aquí alguna vez participaron, ahí junto con Luisa Lobos, participando de esta actividad, la han llevado a sus clubes. Bueno, el concepto de la táctica desde el punto de vista de la oposición, bueno, aquí es muy claro. Necesito que mi equipo determine ciertas tácticas de oposición y colaboración para poder vencer al otro equipo. Aquí se cumple el concepto de lo que es oposición. Pero en el tiro con arco, que más conocemos, más tradicional, ¿cierto? Desde el punto de vista de nuestros clubes de tiro con arco, a lo mejor enfocado hacia la competencia, generalmente no se produce esta oposición, digamos. Pero entender que el tiro con arco lo vamos a hablar siempre en su máxima expresión, no solamente orientado al tiro con arco recurvo olímpico, compuesto de alta competencia, de juegos mundiales, sino que la idea es poder las modalidades de tiro con arco que existen en Chile y que existen quizás en otras partes. Bueno, vámonos directamente entonces a hablar de lo que tiene que ver con la táctica deportiva. En el apunte estaba descrito y estaba definido. Generalmente yo trato de construir una imagen que pueda determinar o expresar eso que dice el contenido del apunte y un poco también expresar lo que yo entiendo y quiero transmitirles con respecto al concepto. En la táctica deportiva, el medio fundamental, y que es lo que hablamos la semana anterior, el medio fundamental es la técnica deportiva, ¿cierto? Para yo poder tener un buen planteamiento táctico necesito un desarrollo de técnica deportiva adecuada. Por eso hice énfasis en la clase anterior que en nuestra disciplina es importante el aspecto técnico. Pero no solamente el aspecto técnico es el que yo debo desarrollar, si bien es cierto, está dentro de los más importantes, pero también existen otros elementos que también se deben desarrollar para poder tener buenos planteamientos técnicos, buenos planteamientos de táctica. Entre esas están las capacidades cognitivas y están las capacidades físicas. Dentro de las capacidades físicas ya también las hemos mencionado un poco, ¿cierto? Nuestros deportistas ojalá que desarrollen un plan de trabajo físico que me permita soportar esta técnica deportiva, como la velocidad, la fuerza. Quizás en el tiro con arco la velocidad no es tan importante, pero sí es bueno desarrollar a nivel de iniciación actividades físicas orientadas al desarrollo integral de nuestros chicos o de nuestros deportistas. La velocidad, la fuerza, la resistencia, ¿cierto? Fuerza explosiva no es necesario en el tiro con arco, pero sí hablándolo como capacidad física. Fuerza de resistencia, por supuesto que sí. Pero también existen otras capacidades, que son las capacidades más cognitivas, que están relacionadas con las experiencias, con los conocimientos, con el aprendizaje, con la memorización, con la observación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la táctica deportiva, debo desarrollarlo en estos tres ámbitos. La táctica deportiva se va a nutrir y se va a desarrollar basado en estos tres aspectos importantes. Y tiene como objetivo que el comportamiento competitivo sea aprovechando todas las capacidades y habilidades individuales. Por eso es muy importante desarrollar la táctica deportiva a través de estos medios fundamentales que es la técnica. La formación técnica y táctica deben desarrollarse en paralelo. El nivel técnico y físico determinan las posibilidades tácticas. Cuando hablamos de la formación técnica y táctica, deben desarrollarse en forma simultánea. No pueden estar desligados. No hay un momento en que yo la táctica la enseño después y la técnica la enseño en otro momento. Generalmente la formación de estas habilidades van siempre unidas de la mano. Y principalmente el nivel técnico y el nivel físico determinan mis posibilidades tácticas. Por eso yo pongo ahí en las figuras lo importante que tiene en el desarrollo de nuestros deportistas, tener un buen desarrollo técnico, pero también complementado con un desarrollo físico adecuado. Por lo tanto, es importante que dentro de sus prácticas, o dentro de sus sesiones, o dentro de su plan de trabajo, que lo vamos a hablar en la estrategia, deben contemplar este multidesarrollo del deportista. Por eso es importante que cuando hacemos un buen planteamiento táctico, este planteamiento táctico se va a soportar sobre mis capacidades físicas y técnicas. Mientras más desarrollado esté mi trabajo técnico y físico, mi planteamiento táctico va a ser mucho más adecuado.
va a ser mucho más eficiente y se va a poder sostener a través del tiempo. En la siguiente lámina coloco algunos ejemplos que lo vamos a conversar en un rato más, que generalmente cuando yo enseño la técnica, debo enseñar también elementos tácticos. Si se fijan, generalmente dentro de las sesiones yo genero situaciones que son parecidas a la competencia. Recuerden que la táctica está relacionada con la toma de decisiones. ¿Qué debo hacer yo cuando me enfrento a ciertas situaciones que son cambiantes? Entonces es muy importante que la simulación de la actividad competitiva esté presente dentro de sus sesiones. O sea, no solamente voy a hacer un desarrollo técnico, sino que también tengo que tener un desarrollo táctico. Y ese desarrollo táctico se realiza en simulaciones, en controles, en situaciones parecidas a la competencia, que ustedes las pueden simular perfectamente durante sus sesiones. Aquí yo pongo algunos ejemplos, ¿cierto? Donde yo someto a los chicos dentro de las actividades de sesión normal, dentro de la planificación de trabajo, con situaciones parecidas a las que ellos van a vivir en sus competencias, de tal forma que cuando se les presenta una situación determinada, ellos van a poder tomar una decisión en base a las experiencias que han tenido. Por eso la parte cognitiva que está relacionada con las experiencias y con el aprendizaje es muy importante. Y eso fortalece también el desarrollo de los ámbitos psicológicos que deben tener nuestros deportistas. Por eso es muy importante dentro del tiro con arco el apoyo que se puede mantener a través de una profesional del área de la psicología que me permita desarrollar estas otras áreas, como la concentración, ¿cierto? O la atención, para que estas herramientas yo las pueda utilizar en el momento en que me pueda encontrar con alguna competencia. Entonces ahí tenemos algunas fotografías de distintas situaciones, tanto técnicas como competitivas. Por eso es importante marcar o destacar que el entrenamiento técnico tiene que ir de la mano de estas experiencias o de estas situaciones que probablemente sus deportistas, principalmente los más chiquititos, van a vivir. Por ejemplo, el uso de las planillas. Es importante que él se encuentre con esa situación antes de ir a una competencia y no encontrarse en la competencia con una situación de algo que nunca hizo, o como el tipo de blanco que van a utilizar, o la forma en que está demarcada el lugar donde va a competir, la forma como se estructura un campo de competencia. Entonces es muy importante que nuestros competidores tengan una experiencia previa antes de una competencia para que las decisiones que vayan a tomar sean las más adecuadas. Esto también es muy importante, ¿cierto? Que la formación táctica se produce en una estrecha interacción entre teoría y práctica. Generalmente todos los planteamientos tácticos no nacen de la nada, digamos. Es importante que ustedes como entrenadores se expliquen a sus deportistas con qué elementos contra la competencia. Y este tipo de actividades generalmente son lecciones, o ustedes les explican qué es lo que qué situaciones podrían encontrarse en la cual necesiten tomar decisiones, que hay unas que no las quiero nombrar todavía, porque las quiero nombrar más adelante. Hace rato que me estoy mordiendo la lengua por nombrarlas, pero es importante que esta formación táctica se produce unida entre la teoría y la práctica. En la medida que se van ocurriendo las sesiones, es importante que ustedes les expliquen a los deportistas con qué se pueden encontrar. Como ya había dicho, conversaciones con los chicos, análisis de sesiones, después de una sesión pueden hacer una evaluación para determinar con qué elementos se encontraron en un control competitivo, o también a través de lecciones. Ahí en una oportunidad, como aparece una foto, fue el Hombre Araña a darnos una visita en una oportunidad y que fue a disparar un rato con nosotros un rato. Ahora, la preparación táctica generalmente se da en tres ámbitos importantes, o sea, en tres situaciones, yo debo analizar desde el punto de vista cuando quiero hablar de táctica. Una es analizar qué elementos propios son los que yo manejo, qué elementos de nuestros adversarios o nuestros contrincantes podemos analizar también, y también con respecto al lugar donde yo se va a desarrollar la competencia. Entonces, generalmente cuando se hace un planteamiento táctico, tenemos estos tres aspectos. Vamos a comenzar por el primero, que son qué elementos propios son los que yo debo manejar
para poder tener un buen planteamiento táctico. Entre los primeros, que es muy importante y que lo hemos hablado muchas veces, es el estudio de competencia para y poder enfrentar una competencia deportiva. Debo tener claro cuáles son las reglas. Por eso es muy importante, muchas veces cuando hablamos de el reglamento no solamente para que lo sepa el juez no es el único que debe saber el reglamento. El deportista también tiene que tener conocimiento del reglamento, y el entrenador también tiene que saber el reglamento. Y es importante que se lo traspase en lo que nosotros llamamos sesiones teóricas o clases teóricas, mostrarle al deportista cuáles son las reglas que él va a utilizar en una competencia. Nuestro deporte está normado, está reglado, y es importante que los chicos entiendan cuáles son las reglas. Ya nos ha pasado en muchas oportunidades que hemos llegado al campo de tiro y nos damos cuenta que muchas veces los chicos no saben el reglamento, porque solamente se da una explicación vaga de lo que tiene que hacer, pero generalmente termina con ayudantes tratando de explicarle cómo funciona la competencia. Entonces es muy importante, para que yo pueda tener unas buenas decisiones o una buena táctica, debo saber las reglas. El dominio de los recursos físicos y técnicos para enfrentar la competencia. Tener una buena preparación física, tener un buen trabajo técnico. Y por otro lado, recuerden que el tiro con arco es una disciplina donde yo utilizo un implemento, entonces ese implemento debe estar también en las condiciones adecuadas para yo enfrentar la competencia. El estudio de las experiencias de los deportistas más destacados. Generalmente muchas veces nosotros tenemos referentes de deportistas y observamos competencias donde vemos deportistas más destacados, cómo se desenvuelven o qué cosas ocurren en estas situaciones deportivas. También es bueno, quizás no se dan todos los deportes, pero a veces es bueno tener referentes y ver algún tipo de cómo se manejan ellos en competencias de alto nivel o cualquier tipo de competencia. El estado nutricional e hidratación adecuada para enfrentar la competencia. Y este es un tema importante. Justamente ayer participé de una charla de nutrición de un especialista del Centro de Alto Rendimiento, donde hablamos de la importancia que es la nutrición y hidratación antes, durante y después de la competencia. Y efectivamente él nos decía, bueno, ¿qué capacidad de decisión puede tener un deportista que no ha comido absolutamente nada, que no ha tomado desayuno? Por mucho que el entrenador le hable, pero ese deportista no está en condiciones de poner atención porque efectivamente está en una situación en que no ha comido absolutamente nada, por un lado. Y por otro lado está el otro extremo, es cuando come lo que no debería comer para enfrentar una competencia. Entonces es muy importante, principalmente, el tipo de nutrición que debe tener el deportista antes de la competencia, principalmente en el desayuno. Podemos nombrar, qué sé yo, un desayuno rico en azúcares, en fruta, jugos, que me permitan obtener energía rápidamente en la competencia. En una oportunidad me toca ver en otra disciplina deportiva un deportista en la mañana tomando desayuno y el plato lleno de tocino, pero lleno de tocino, dándole las recomendaciones que no es una dieta, no es un alimento adecuado antes de una competencia, demasiada grasa, porque en la medida que aumenta el nivel de grasa de ingesta en las mañanas, en el desayuno, en el momento que le toque competir va a estar haciendo digestión y por lo tanto su sistema circulatorio se va a ajustar para producir la digestión. Y la sangre yo la necesito en mi cerebro y la necesito en mis músculos para poder rendir adecuadamente, para poder poner atención, para responder al esfuerzo que tengo que ejecutar. Entonces, hay entrenadores, ese es un tema muy importante que van a tener que manejar, que está relacionado con los elementos nutricionales, alimentos que sean nutritivos. Y es importante hacerse asesorar. Generalmente uno no es experto en todo, pero sí contar con alguien que les permita dar recomendaciones de carácter nutricional para nuestros chicos. Muy interesante la charla, a ver si en algún momento la podemos repetir acá en el tiro con arco. La hidratación también es muy importante, no lo habíamos nombrado. Dependiendo del lugar donde estoy compitiendo, si hace mucho calor, ¿cierto? Necesitar una hidratación adecuada para la competencia, hidratarme constantemente. Recuerden que cuando yo tengo sed es porque ya estoy deshidratado. No necesito tener sed para estar hidratando. Entonces es muy importante que el deportista lo tenga en cuenta.
cómo debe alimentarse, cómo debe hidratarse. Horas de descanso adecuados previa a la competencia. No acostarse a las 4 de la mañana si saben que se tienen que levantar a las 8, o antes, o a las 7, porque van a llegar una hora antes al campo, sino que las horas de sueño adecuadas. Lo hemos encontrado en algunas otras especialidades deportivas que son las 3, 4 de la mañana y los deportistas dándose vueltas en las habitaciones, en el pasillo, jugando. Es importante que se respeten esas horas de sueño si es que ustedes quieren tener un buen desempeño el otro día. Y el adecuado calentamiento de preparación. Antes de comenzar la competencia, un adecuado calentamiento que me permite activar mi cuerpo para poder enfrentar la competencia que va a ocurrir más adelante. Esos son los elementos propios. El deportista debe ser consciente de que debe prepararlos y debe tenerlos listos. Desde el punto de vista del oponente, recuerden que en el tiro con arco no hay oposición. Entonces, esta parte como que no es muy importante, muy interesante, porque generalmente el deportista lo único que debe hacer es hacer su trabajo técnico y su planteamiento táctico para enfrentar la competencia, porque no depende del resultado del otro. Pero nadie me puede decir que cuando en una línea de tiro hay 200 competidores y están los mejores del mundo, no hay una sensación especial que es la que hay que también aprender a manejar. Por eso es importante el aspecto psicológico. Estudien las posibilidades de los contrarios. Cuántas fuerzas pueden avanzar, con quién posiblemente me encuentro en la final, sin estar preocupado de eso. Yo puedo saber que cierto deportista podría llegar a una final, pero yo debo preocuparme de hacer mi trabajo, mi planteamiento táctico, mi esquema táctico, porque el resultado depende de lo que yo haga y no de lo que haga el otro. Por lo tanto, puede existir y yo debo aprender a manejar esa relación que voy a tener con mis adversarios. Pero es importante. En relación al lugar de competencia, nosotros tenemos muchos clubes que viajan, ¿cierto? Muchas horas de viaje. Llega a veces de madrugada y el otro tiene que competir. Entonces, me están diciendo algunos que sí. Entonces es importante desde el punto de vista de mi planteamiento táctico, qué elementos debo considerar, tener en cuenta, ¿cierto? De tal forma que, o entrena en un campo de tiro, de tal forma que para mí después sea familiar ese campo de tiro, sea un lugar cómodo, y no encontrarme con algo desconocido que me puede generar un estrés, sino que me permite conocer el lugar para que cuando yo vaya nuevamente a competir me sea más familiar, sepa hacia dónde se va a disparar, por dónde sale el sol, ¿cierto? Dónde está el baño, dónde están los distintos lugares, de tal forma de que esa información yo la tenga previamente y no me genere conflicto, no me genere una situación complicada en el momento que tengo que competir y estar preocupado de dónde está el baño, dónde está la hidratación, dónde guardo el arco, hacia qué lado disparo, por dónde viene el viento, etc. Entonces es importante saber y conocer el lugar donde voy a competir. El clima y la temperatura. Los del norte vienen acá al sur. A veces tenemos demasiado frío. En invierno las competencias son muy heladas, hace mucho frío, está lloviendo, hay barro, la cancha está inundada. Entonces estas situaciones climáticas me generan cambios de conducta y me generan situaciones o tomas de decisiones, porque muchas veces van a las competencias y están sin paraguas, o la cancha está inundada y solamente están con unas zapatillas y no tienen algún tipo de protección, botas o algo así. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las acomodaciones, dónde me voy a quedar, está muy lejos del campo, tiene lugares cómodos para que los deportistas estén, etc. El tipo de alimentación local, aquí les puse una fotografía de la sopa con un murciélago, que sabemos que si vamos a China no vamos a comer sopa de murciélago, por lo tanto debo buscar una comida que sea adecuada a la que yo, o mejor dicho, el deportista, siempre lo veo como si yo fuera un deportista, lo somos siempre, ahí Carlos Olivares me puede decir que sí, uno siempre es deportista por dentro. Tener cuidado de lo que voy a comer. A veces nos encontramos con los chicos que viajan y lo que comen todos los días es pizza. Pizza, papa frita, hamburguesa. Entonces ahí como entrenadores las recomendaciones principalmente en temas nutritivos y la comida que les sea familiar y que estén acostumbrados a comer siempre. Así que sopa de murciélago por ningún motivo.
El horario donde comienzan las competencias, si la competencia va a comenzar muy temprano, o si me toca en una jornada de tarde, ¿cierto? Poder tenerlo presente. Les pongo el avioncito ahí porque a veces las delegaciones tienen que viajar muchas horas, o a unos horarios increíbles, como ocurre acá, que cuando uno quiere viajar al norte o al sur, o viene de vuelta, el vuelo sale a las 12 de la noche, llega a las 1 o 2 de la mañana acá, y de ahí se tienen que ubicar en un lugar donde se van a hospedar, y al otro día competir. Y esa situación genera estrés, y genera fatiga principalmente. Esos son los elementos que entonces nosotros tenemos que considerar para poder mantener un buen trabajo táctico. ¿Qué elementos manejo yo? ¿Qué elementos tengo yo? El caso del adversario generalmente no tendría por qué afectar en gran medida, pero sí también en relación con el lugar donde se va a hacer la competencia, también es importante saber y conocer. Acá vamos a hablar de algunas definiciones que las quiero compartir con ustedes. El comportamiento táctico se entrena y se consolida en condiciones de dificultad creciente. Por ejemplo, ejercicios sin contrario, con contrario, dirigido de forma activa o en condiciones de competición. Y yo marco aquí condiciones de competición, porque no hay nada mejor que la situación de control o la situación competitiva que me permite simularlas, tenerlas presentes y que podrían presentarse en una situación de competencia. Por lo tanto, nuestro entrenamiento no solamente se tiene que limitar al desarrollo técnico, o cognitivo, ¿cierto? Sino que también debo generar situaciones cambiantes, situaciones de competición, que me permitan que el deportista, cuando se enfrente a la competencia, logre identificar estas situaciones y poder tomar las mejores decisiones posibles. Condiciones de competencia, que es un poquito lo que me había estado tratando de reservar todo el rato, y que muchos de ustedes obviamente ya lo saben. ¿Qué situaciones ocurren generalmente en competencias en que el arquero tiene que tomar decisiones? Por ejemplo, el viento. Si el viento está soplando de un lado al otro, o si está soplando hacia mí, o si está soplando hacia el parapeto, yo debo tomar una decisión. El arquero debe decidir dónde debe apuntar. Por lo tanto, es una situación, es un elemento de decisión que debe tomarla rápida, no tan rápida, lo suficiente como para que eso no afecte en su disparo. La situación de lluvia, si está lloviendo, el arquero debe decidir dónde va a apuntar, ¿cierto? Entonces, esos son elementos o condiciones que se dan, ustedes la pueden reproducir en una situación de competencia, y el arquero, cuando se presenta a esta situación, debe ser capaz de tomar estas decisiones rápidas porque ya han estado previstas o ya han estado entrenadas. Y recuerden, muchas veces nosotros apoyamos a nuestros arqueros más pequeños, ¿cierto? Si la bandera está soplando para un lado, le indicamos más o menos dónde debe apuntar, más o menos, para que él entienda y aprenda. Más adelante, esto ya como hablamos de la táctica, está relacionado con el tema de tomar decisiones. Es importante que el arquero debe tomar esas decisiones, y esas decisiones deben estar basadas en experiencias y en situaciones que él ha tocado vivir. Yo pongo aquí, por ejemplo, ejercicios sin contrario, con contrario, o dirigido. Generalmente yo genero simulaciones, pensando que es una ronda de eliminatoria, ¿cierto? Y coloco al deportista en situaciones que podrían ocurrir. Si va ganando, si va perdiendo, si van empatando, si llegan al shoot-off, y si está solo, yo le voy dando las situaciones para que él vaya trabajando frente a esas situaciones. Por lo tanto, de esa forma, cuando llega a la competencia, llega con situaciones ya entrenadas y trabajadas, y por lo tanto la forma de tomar la decisión es mucho más fácil. Y por otro lado, como son conocidas, me imagino que la situación de estrés es mucho menor. Cuando yo me enfrento a algo que no conozco, ¿cierto? Es mucho más estresante cuando es algo mucho más familiar y más conocido. Más adelante con nuestros psicólogos pueden desarrollar todo este tipo de temas que van de la mano en el desarrollo deportivo de los deportistas. Esto también es importante. Se ejercitan en primer lugar las medidas básicas de comportamiento táctico y solo después las variantes y programas alternativos.
Cuando trabajen con deportistas pequeños, siempre los consejos desde el punto de vista táctico, lo más básico posible, lo más sencillo posible. En la medida que va pasando el tiempo, los deportistas van tomando sus propias decisiones. Es muy importante lo que vimos en la presentación de nuestro psicólogo la otra vez, esa dependencia del deportista de tener que mirar atrás esperando una respuesta o esperando una solución al problema. Muchas veces los deportistas en el tiro con arco, en algunas competencias, se van a dar cuenta que van a estar separados. Los hombres van a estar por un lado, las mujeres están por el otro, el compuesto está al otro lado, el raso está al otro lado, y muchas veces no podemos estar detrás de todos los deportistas. Entonces es necesario que ellos logren tomar decisiones, logren ser autónomos cuando se presentan situaciones en que deben decidir, puedan estar preparados para esta situación. Al principio, cosas sencillas, indicarles hacia dónde está la bandera cuando hay viento, si está lloviendo, indicarles dónde debe apuntar, ¿cierto? Elementos sencillos. Y a la medida que va pasando el tiempo, ya el arquero debe ir tomando sus propias decisiones. Y también apoyado, por supuesto, por el entrenador. Pero siempre no le demos tanta información a un arquero que se está iniciando, ¿cierto? O que está incorporándose en la competencia, demasiada información, porque lo único que vamos a generar es que se conflictúe un poco más. Este elemento también es importante, que está relacionado con la observación y el registro, que es lo que ocurre durante mis entrenamientos y durante las competencias. Nuestros deportistas deben ser capaces de observar, registrar y saber qué es lo que está ocurriendo tanto en entrenamiento como en competencia. Recuerden que la parte cognitiva es muy importante, la parte de la experiencia, de lo que ellos viven, es muy importante. Por eso muchas veces nosotros hacemos hincapié en que los deportistas tienen que tener su libreta de entrenamiento, donde ellos registran y escriben cuáles son sus aprendizajes, cuáles son los momentos de decisiones que tienen que tomar y registrarla. Es importante que sepan los valores del arco, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces nosotros les preguntamos a los deportistas cuáles son los parámetros básicos de sus arcos. Ya deportistas que están compitiendo un poco más en las distintas modalidades, y muchas veces no saben absolutamente nada. O son muy dependientes porque hay alguien que les arma el arco y prepara todo y solamente le pasa el arco para que dispare, pero muchas veces el entrenador no va a estar presente. Si son deportistas que viajan al extranjero, es importante que ellos tengan registrado cuáles son los parámetros y las medidas de los arcos para que vuelvan a poner el arco de la misma forma que lo usan siempre. No pueden haber diferencias. A mí me ha tocado muchas veces preguntar cuál es la medida de separación entre el mango y la cuerda y no saben. O cuáles son los tillers, tampoco lo saben. Cuántos hilos tiene la cuerda, no saben. Entonces es importante que en la medida que va pasando el tiempo, quizás no es en las etapas de iniciación, pero ya sí cuando están incorporados dentro del programa de competencia, el deportista debe saber cuáles son estos elementos de registro para que puedan tomar decisiones y sentirse cómodos de buena forma. Es importante observar competencias, es importante las grabaciones, revisar las grabaciones de lo que está ocurriendo. Esto está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. El deportista no es una máquina que repite, dispara flechas, sino que también hay un proceso de aprendizaje de todas estas experiencias que están viviendo. A mí, generalmente, cuando los chicos viajan a competencias que son importantes, competencias internacionales, yo les digo, bueno, ustedes no pueden volver a Chile iguales. O sea, no pueden volver siendo los mismos arqueros. O sea, los arqueros que fueron al Mundial de campo, o los arqueros que van a competencias grandes, internacionales, o no necesariamente internacionales, pero sí con otros arqueros que no acostumbran a ver siempre, es regresar con algo, con un aprendizaje, con una experiencia. Por eso a veces a muchos nos gusta participar de finales. Los finales en eventos importantes es participar de un momento de logro y ver los mejores arqueros disparando. Y por lo tanto, tenemos que aprender de esas experiencias. Así que es importante que lo que tiene que ver con el registro, con la observación, para poder mantener planteamientos tácticos adecuados es muy importante. La bitácora del deportista, por favor, la libreta, que ellos sean capaces de anotar su plan de trabajo, los aspectos que tienen que mejorar,
los elementos que ya están bien. Hay una frase por ahí que decía, que la dijo Einstein, que muchas veces ahora se está utilizando mucho. Si siempre repites lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado. Si yo repito lo mismo, siempre el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, tengo que generar cambios en mis conductas para que mis resultados sean totalmente distintos. Si hago siempre lo mismo, siempre voy a tener el mismo resultado. La maestría táctica se alcanza cuando el esquema táctico se puede llevar a la práctica también en condiciones externas e internas muy difíciles. Este es muy importante. ¿Por qué es importante que yo siempre les recalco, ¿cierto?, el aspecto técnico? En la medida que yo logré mantener mi aspecto técnico y también mi aspecto físico, mi maestría táctica va a ser adecuada y buena. ¿Qué significa esto? Que no importa la situación o la condición en la que se encuentre, si está lloviendo, si hay niebla, en el caso del tiro de campo, donde se generan condiciones distintas, porque se sale un poco del esquema tradicional de disparar en un campo donde el piso es plano, ¿cierto? Y se dispara siempre hacia el mismo lugar y no hay condiciones que cambian. Bueno, si yo logro soportar o mantener mi esquema táctico frente a distintas situaciones y adversidades, eso va a ser mucho mejor. Tomen en cuenta que en el caso del juego de campo, donde tienen que recorrer una montaña, ¿cierto? Y los disparos son de distintos ángulos, ¿qué más situaciones de tomar decisiones es en ese tipo de especialidad deportiva, ¿cierto? Donde ni siquiera conocen la distancia. Primero hay un recorrido de distancias desconocidas y después las distancias conocidas. ¿Qué situación más difícil de poder tomar decisiones frente a ese tipo de especialidad deportiva? Porque en el tiro con arco de campo, o en un campo de tiro con arco, donde las distancias ya están determinadas, sabemos qué distancias es como una zona de confort. Sabemos que hay una distancia, yo pongo la mira y disparo. Mantengo mi esquema, mi trabajo y mi rutina. Pero en tiro de campo, donde hay un recorrido distinto, se generan tomas de decisión. Por eso yo pongo ahí una fotografía de un disparo con un ángulo distinto, porque probablemente a la medida que vaya avanzando mi patrulla me voy a encontrar con blancos que están en distintas situaciones y del lugar donde tengo que disparar, donde tengo que tomar una decisión, ¿cierto? El ángulo que debo colocar, incluso la distancia en la cual debo disparar. No solamente el tiro con arco es una actividad que se realiza en forma individual, sino que también existe la competencia por equipos, que puede ser un equipo mixto, ¿cierto? O un equipo de 3 competidores. Este es el caso que se da en el recurvo o compuesto que nosotros conocemos tradicionalmente. Bueno, aquí también hay ciertos planteamientos y ciertos conocimientos que yo necesito y previo con mis compañeros de equipo. Principalmente hay que tomar decisiones. Si el tiempo se está acabando, si me queda poco tiempo, por lo tanto mi disparo debe ser más rápido de lo que hago habitualmente. ¿Qué pasa si yo estoy a punto de disparar y ocurre algo? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí? ¿Salgo? Entonces, estas situaciones que se deben conversar previamente con el equipo, por eso es importante que el equipo trabaje en ciertos momentos y vayan probando quién entra primero, quién entra segundo, quién entra tercero, cómo reacciono frente a una situación que es desprevenida. Este es un caso muy, no se da mucho, pero puede ocurrir. Por ejemplo, el arquero está a punto de disparar, no sé, y se le cae el clicker o algo ocurre, y el arquero sale de la línea. ¿Qué hace el arquero que está atrás? El arquero que está atrás esperando debe tomar una decisión rápida. ¿Cuál es? Entrar inmediatamente. Ni siquiera debe pensar. Frente a una salida del arquero, yo debo entrar y disparar mi flecha. El que salió porque algo ocurrió, entra después. Entonces, esas situaciones de toma de decisión también ocurren en esta especialidad de tiro con arco donde hay equipo. Lo mismo ocurre con el equipo mixto. Necesitamos una conversación previa, necesitamos una puesta a punto y de probar las distintas modalidades en que el equipo va a trabajar para enfrentar. No tengo oposición, por supuesto, pero sí hay tomas de decisiones, situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas veces los equipos no entrenan siempre juntos,
Por lo tanto, más incertidumbre podría ocurrir si es que se presenta una situación y esa situación no está practicada o no está entrenada. Hay que tratar de probar distintas situaciones que podrían ocurrir en algún momento determinado. Entonces, de lo individual también tenemos la posibilidad de participar en estas competencias de equipo. Aquí yo puse algunas fotografías de algunas fotos que encontré de los equipos, ¿cierto? El equipo que participó en los Juegos Panamericanos, tenemos un equipo de arco compuesto, arriba me parece que esa es República Dominicana, nuestro equipo femenino que participó en Juegos Panamericanos, también y el equipo mixto. No encontré fotografías de otro equipo en otras disciplinas, pero la idea es que en cierto modo ustedes puedan conocer de que debe haber elementos tácticos, un planteamiento táctico en trabajo por equipo. Esto se los voy a leer porque nunca me aprendo todas las cosas de memoria, pero es un poquito resumiendo, porque ya quedan muy pocas láminas, creo que una o dos, para que vayamos a nuestra ronda de preguntas. La preparación táctica es como la conclusión de esto. La preparación táctica busca lograr un comportamiento óptimo por parte del deportista en las competiciones, aprovechando todas sus capacidades y habilidades individuales. Recuerden que a pesar de que se trabaja en equipo, hay una táctica individual también, porque yo debo tomar la decisión, debo disparar más rápido, debo tomar una decisión, hay viento, pero a pesar de existir esta táctica individual, también existe un complemento cuando se trabaja por equipos. Trabaja a partir de las habilidades técnicas, siempre dando la importancia a las habilidades técnicas de los individuos, pero también se fundamentan las condiciones físicas, y vuelvo a hacer énfasis en el tema de la preparación física de los deportistas, intelectuales de las personas para optimizar el rendimiento deportivo. Entonces, este es como un resumen. Las modalidades deportivas, las habilidades deportivas se pueden clasificar de dos formas, en cerradas y abiertas. Entendido de cuál es la importancia de la toma de decisiones que ocurren en estas especialidades deportivas. En el tiro con arco, por eso yo pongo fotografías de tiro con arco ahí, es una modalidad deportiva cerrada. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones y el análisis de información no es tan grande. Si bien es cierto, existen elementos tácticos, no es predominantemente táctico el tiro con arco, pero sí existen otras modalidades deportivas abiertas, donde la decisión táctica es muy importante, como por ejemplo los deportes de combate, porque yo debo tomar, según cómo me ataca el otro, o según cómo se defiende el otro, yo debo tomar una decisión. No podemos decir de que los deportes donde no hay oposición hay cero actividad táctica, hemos hablado y mencionado algunas, pero sí hay elementos que son tácticos. Lo que pasa es que después se tiende a confundir, no confundir, sino que en el caso del tiro con arco, el énfasis más importante está en la estrategia, que es lo que vamos a hablar más en la próxima sesión. ¿Por qué en la estrategia? Porque en el tiro con arco, si bien es cierto, hay momentos en que el arquero debe tomar decisiones de ciertos elementos que están ocurriendo. En el caso del tiro con arco, así como otras especialidades de arte competitivo y de precisión, precisamente como es esta disciplina, lo importante es que debe el arquero mantener un trabajo técnico que ya está entrenado y tiene una rutina previa ya preestablecida. Entonces, la gran toma de decisión no existe, porque es el implemento y el arquero debe disparar su flecha en base a una rutina o un patrón que aprendió, ¿cierto? Y debe obtener resultados en base a ese patrón. Por eso no hay tanta toma de decisiones. Generalmente en aspectos tácticos son simples y generales, principalmente. Pero no es que no existan. Vamos ahora a la ronda de preguntas. Vamos a pasar, esta es la última diapositiva, que es la que está ahí. No sé si Ignacia está por ahí escondidita. Ahora sí, aquí estoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver la cara de todos los presentes. Cristian, muchísimas gracias por tu exposición, por todo lo que compartiste con nosotros. Y ahora, nuevamente te vamos a poner a prueba con las preguntas de los asistentes.
Dice, tenemos por aquí. Veamos. Vamos, entonces. Nacho Tobar pregunta, ¿cuál es el mínimo de consistencia que debe tener un deportista para que sus registros de puntaje le sirva como evaluación y tomar mejores decisiones? Esa es una pregunta. Te dejo ahí. Después voy con la segunda. Nacho, esa pregunta es complicada. El nivel de... Repítemela, por favor. Le repito la pregunta. Va. El nivel de consistencia. Bueno, el nivel de consistencia va a estar determinado por mi agrupación, básicamente. Mi nivel de consistencia es mi agrupación, porque en la medida de que las fechas caigan en el mismo lugar, esa es mi consistencia. Eso me va a decir que en mi trabajo técnico y mental está de acuerdo con el resultado que yo estoy obteniendo. Recuerden que lo hablamos en la sesión anterior. A nosotros nos evalúan por el resultado, por lo que ocurre en la diana. Quizás podría tener elementos técnicos todavía no trabajados totalmente, que se podrían ir mejorando con el tiempo. También hay un tema de estilo. A algunos no les gusta usar el nombre de estilo. Yo uso estilo. Cuando la técnica la adapto a mí y eso me genera buenos resultados. Recuerda que básicamente la técnica lo que busca es que poder reproducir el movimiento siempre igual. De tal forma que mi resultado pueda ser siempre igual. Ahora, ¿cómo afecta eso a mi planteamiento táctico? Mucho, porque el tener un buen desarrollo técnico me va a permitir tomar decisiones en el momento que tenga que tomar decisiones más adecuadas, porque voy a estar conforme y satisfecho sabiendo de que mi trabajo técnico o mi rutina de trabajo técnico se está desarrollando bien porque mi consistencia es buena. Pero ¿qué pasa si hay viento? Por lo tanto, si hay viento, debo tomar la decisión en qué lugar debo apuntar para poder seguir manteniendo mi consistencia. Entonces, y probablemente puede que se salga un poco de la consistencia, pero es un elemento externo que está afectando a mi disparo. Pero debo saber, eso se entrena, algunos entrenadores probablemente están aquí presentes, que se llama el aiming off, que es apuntar fuera del blanco, fuera del centro, y que eso se produce cuando hay viento o cuando está lloviendo, ¿cierto? Cuando está lloviendo, todos sabemos, la mayoría sabe que no puedo apuntar en el centro, debo apuntar arriba. Y si el viento va de un lugar para otro, debo apuntar al lado. Ojo, algunos le enseñan a apuntar arriba. Arriba, no es arriba, es al lado, porque el viento va así. Entonces, no es arriba, es al lado. Entonces, la consistencia está dada por mi agrupación. Perfecto. Cristian, y en dos palabras, ¿cómo determino el mínimo de consistencia? Solo dos palabras. El mínimo de consistencia, agrupación, grupos. Solo en una palabra, grupos. Perfecto. Sí, Esperamos grupos. que haya quedado claro, Nacho. Ojo, es importante que se entienda de que aquí hay un trinomio, que es el arquero, el arco y la flecha. Porque por muy buena consistencia técnica que tú tengas, si tu arco no está afinado, no vas a agrupar. Si la flecha no es el calibre adecuado, no vas a agrupar. Y tú vas a decir, lo haces perfecto, evalúas, la técnica está perfecta, pero no agrupas, y las flechas caen así, pum, 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 por todos lados. Entonces, ojo con eso, porque a veces el problema no es el arquero, el problema es el arco. El arco debe estar afinado. Y muchos de ustedes probablemente ya conocen, hay que hacer un center shot, que la flecha realmente salga por el centro del arco, que la flecha vuele de forma adecuada y caigan según la agrupación de las flechas con pluma, sin pluma. Ahora, se puede hacer otras cosas, hay un montón de otras cosas que nosotros hacemos, porque recuerden que nosotros compramos las flechas y a veces nos equivocamos de calibre y no podemos ir a la tienda a cambiarlas, porque hay que mandarlas de vuelta y es un lío. Entonces, a muchos les ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, recuerdo haber cortado 2 o 3 juegos de flecha mal, porque no tuve un entrenador que me enseñara cómo tenía que cortar las flechas. Entonces yo las cortaba nomás, pero las cortaba así, que parecían dardos. 3 juegos malos. O simplemente el juego que compré no era el calibre adecuado. Por lo tanto, bueno, tengo que jugar con lo que tengo. Entonces, ¿qué busco? Ya, que la flecha vuele bien. Con que vuele bien, que vuele bien, ya. Pero si tenemos la posibilidad de tener el calibre adecuado, ¿cierto? Con la potencia adecuada, por supuesto, y que la flecha vuele bien,
eso me va a permitir más confianza, porque yo estoy seguro que mi arco está funcionando bien, me va a permitir tener confianza en el trabajo técnico. Por eso es importante que yo puedo decir el grupo, pero si el arco no está afinado y no está funcionando, no van a haber grupos, mucho más a distancias largas. Perfecto. Cristian, otra pregunta, que quizás esta se la han hecho muchos arqueros o muchos entrenadores también. ¿La decisión de qué hacer en la competencia por parte del deportista debe venir del entrenador o el deportista debe entrenar situaciones de competencia? Sí, antes de competir? El deportista debe entrenar situaciones de competencia, pero también puede tener un soporte y una ayuda para el entrenador. La verdad, yo voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo pienso con respecto a mis deportistas. A mí no me gusta estar todo el rato, aunque a veces lo hago, pero trato de evitar estar todo el rato atrás, arriba, abajo, dale, y estar hablando, entregándole información, porque eso le va a generar más problemas. Estar escuchando todo el rato al entrenador atrás. Creo que es importante entregar ayuda cuando el deportista realmente lo necesita. Ahí hay que entregar un buen soporte, buena ayuda, pero es importante también que ellos tienen que tomar ciertas decisiones. Es importante. Y a veces tú les das recomendaciones y no te hacen caso. Disparan, ocurre el error y tú lo miras y le dices, te dije, pero espero que haya aprendido de esa situación. Porque tal vez hay deportistas que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. A mí me pasa mucho que están en competencias y están con el error al lado, están en 8, 8, 8, 8. Entonces tú les preguntas, hey, mueve la mira. Y me dicen, no, es que soy yo. Sí, pero sí, probablemente eres tú. Pero si tú no mueves la mira, vas a perder puntos. O sea, estás perdiendo puntos. ¿Cómo no vas a entender que estás perdiendo puntos? Mueve la mira. La mira hay que moverla. En la competencia mueve la mira. Después en el entrenamiento vemos qué está ocurriendo. Pero si vas a estar ahí, no, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, y estás tirando 8, 7, 8, 7, 8, 7. Basta con haber movido la mira para tirar 10, 9, 10, 9, 10, 9. Hay que tomar decisiones, los deportistas tienen que tomar decisiones, pero también hay que estar ahí apoyándolos, pero creo que no hay que generar dependencia de los entrenadores, principalmente porque a veces el entrenador está al otro lado y no puede estar siempre detrás. Imagínate un deportista que ve para atrás y ve que el arquero no está, el entrenador no está, le cambia el mundo. Porque muchas veces se acostumbran a que el entrenador esté atrás, y que le hable. Si es un deportista, sí, tú puedes estar todo el rato atrás y darle algunas recomendaciones, pero el tiro con arco yo creo que el arquero tiene que desarrollar su trabajo, que pruebe, que haga lo que tenga que hacer de acuerdo a lo que ha entrenado. Mira, qué buena acotación la que diste, porque en base a eso mismo, don Carlos Mesa pregunta, en la etapa de construcción de confianza en el deportista, ¿qué es más importante? ¿La parte técnica o la parte psicológica? No, es que se trabajan juntas. No hay una que predomine sobre la otra. Es que, como lo habíamos dicho, la construcción se realiza en un ámbito cognitivo, afectivo, pero también está lo motor. Por lo tanto, ahí hay que tener un buen balance entre los elementos. Siempre a uno le dicen, bueno, ¿cuál está primero? ¿Qué es más importante? Todo es importante. Lo que pasa es que hay que tener un balance adecuado entre lo motor y lo psicológico. Por eso ahora nosotros les damos mucho énfasis al tema psicológico. Es que eso se debe entender de una vez por todas. Generalmente le damos énfasis a lo motor. Dispara bien, pero como lo dijimos en la sesión anterior, lo motor es lo que yo veo. Y yo puedo ver que un deportista dispara muy bien, que tiene buena técnica, ¿cierto? Que los errores son mínimos, pero no sé qué está ocurriendo dentro de su cabeza, no sé qué le está pasando a él, no sé qué está sintiendo. A lo mejor no toma desayuno, peleó con su polola, tuvo problemas con su papá, con su mamá o su familia, y llega a entrenar. Entonces vemos que ocurren cosas que están fallando, y no es porque dispare mal, no es porque el arco esté mal, sino que adentro hay algo que está ocurriendo que muchas veces los entrenadores no lo vemos, porque no estamos preparados para eso. Para eso está la ayuda de nuestro equipo psicológico, para poder detectar y mejorar todos esos elementos que no son visibles. Nosotros somos muy buenos para arreglar lo que vemos, pero no estamos capacitados para arreglar lo que no vemos. Yo no voy a poder hacer recomendaciones psicológicas porque no soy un psicólogo. Por eso el trabajo ahora es multidisciplinario. Quizás
muchos acá no están apuntando, qué sé yo, al alto rendimiento, pero tal vez desde el punto de vista de la iniciación o de la recreación, debemos ser emotivos también, en cierto modo, de acompañamiento, de que ellos entiendan que es una actividad, que lo deben pasar bien, que se deben entretener, que puede ser catarsis, no sé. Pero decir que uno es más importante que el otro, no. El crecimiento y el desarrollo es armónico y en los distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano. Perfecto. Y en base a esto mismo, ¿cuáles son las consideraciones básicas que se debe tener en cuenta cuando alguien recién comienza a competir desde el punto de vista táctico? Desde el punto de vista táctico, lo más probable es que van a haber van a haber tomas de decisiones que probablemente no sean las más adecuadas. Por ejemplo, hay viento y fallan en su disparo, pero esa situación le va a permitir aprender, retroalimentado por su entrenador, de que si hay viento hacia un lugar hacia el otro, debe apuntar en un lugar determinado. Ahora, ojo, dónde debe apuntar va a depender de la experiencia, porque el viento no es siempre igual. Hay más viento, hay menos viento. Hay deportistas que tienen que apuntar en el parapeto de al lado para que caigan en el parapeto que ellos están trabajando, pero eso va a depender de lo que va ocurriendo en su experiencia. Hay arqueros que saben perfectamente apuntar dependiendo del viento que sienten, saben perfectamente dónde tienen que apuntar y caen en el centro perfectamente. Pero en etapas de iniciación, todo esto es un aprendizaje. Si el tiro con arco es así, la maestría se logra en mucho tiempo y con mucha experiencia. Por eso es importante que los competidores participen en eventos competitivos que pueden ser para un simple control o determinar cómo va el trabajo, participen, que prueben distintas experiencias, no cerrarse solamente a uno, vayan a una actividad indoor, vayan a una actividad 3D, lleven a los chicos a un juego de campo. Es importante que se enriquezcan con todas las actividades posibles, principalmente en etapas de iniciación y de edades tempranas. Los chicos tienen que probar. Y generalmente las recomendaciones para que puedan decidir, yéndome a otra parte de la pregunta, yéndome un poco, es, bueno, ¿qué tipo de arco? ¿Qué tipo de arco es el que usa? Probar primero con un arco determinado, generalmente un recurvo, un arco raso, para que después tome la decisión de cuál es la modalidad que quiere practicar. Nosotros en la etapa de iniciación debemos dar la posibilidad de que el arquero después escoja, dependiendo de sus inquietudes. Muchas veces tratamos nosotros de apoyar en ese sentido, de poder orientar hacia cuál es la especialidad que podría resultar, pero hay decisiones personales también. Pero la etapa de iniciación, frente a decisiones tácticas, está relacionado con el aprendizaje y la experiencia que va logrando en la medida que participa en campeonato. Perfecto. Y Cristian, ¿en los trabajos de equipo es recomendable que haya un líder o que todos manejen un aspecto del trabajo? Pero es que eso es natural. Los liderazgos son naturales. No puedo decir, tú eres capitán, porque sería imponer una situación desde el exterior, imponer. Generalmente los liderazgos se dan en forma natural. Y es más, hay muchas personas que les gusta ser liderados. Porque está relacionado con ciertas responsabilidades, está relacionado, como lo habíamos dicho, es muy importante que el desarrollo cognitivo sea importante, lo que tiene que ver con aprendizajes, experiencias. Muchas veces quienes asumen liderazgo son personas que tienen experiencia, que tienen bagaje, que conocen lo que está ocurriendo, y muchas veces los demás confían en esas experiencias y en esos bagajes, por lo tanto, es más fácil subordinarse, por decirlo de alguna forma, a personas que tienen más experiencia. Cuando se generan disputas por poder, es totalmente negativo. O sea, decir quién es el jefe o el capitán de un equipo, en el caso de nuestra especialidad, es irrelevante. No tiene importancia, digamos, porque son 3 deportistas y 3 arqueros. Ganan los 3 y pierden los 3. No, es que yo disparé 2-10 y tú disparaste 2-9, entonces yo soy el mejor. No, el resultado es el equipo. Es el todo. Gana el equipo y pierde el equipo. Perfecto. Cristian,
recogiendo los comentarios de los asistentes, te queremos dar las gracias y te dicen excelente presentación, muy interesante, gracias por la disposición. Cristian, gracias por tus conocimientos y bueno, los esperamos mañana también para la jornada número 4, referente a información general de la temporada 2020-2021. Recuerden que toda la información está en las redes sociales, Facebook, Instagram, pueden recoger el link de inscripción y los dejamos invitados. Ojo, la semana próxima tenemos una sorpresa que se va a publicar, pero los dejamos cordialmente invitados porque va a estar muy bueno. Así que chicos, muchas gracias por su asistencia, Sí. por su respeto. Último, Y Cristian. sí, último detalle de estos temas que estamos viendo es que generalmente son temas que no tocamos. Siempre cuando hablamos de lo técnico es en lo motor, enseñar la técnica, el movimiento, y nos guiamos solamente en eso. Pero también es importante con estas actividades que ustedes entiendan que existe un elemento que es la técnica, que existe otro elemento que se llama táctica, y existe otro que se llama la estrategia, y que engloba muchas de las cosas que ustedes hacen. Probablemente nuestra especialidad no es netamente táctico, y eso es lo bueno que deben entender. Cuando les pregunten, bueno, ¿y cómo es la táctica dentro del tiro con arco? Ustedes deben decir, bueno, es mínima, se ven cosas generales, pero no es netamente táctico. Pero sí hay ciertas tomas de decisiones que deben hacer. Si la táctica está relacionada con cuál es el nivel de decisiones que tiene que tomar el arquero. Y cuando hablemos de estrategia, que es uno de los aspectos que va a ser más importante de esto en nuestra disciplina, porque nuestra disciplina es más estratégica que táctica, pero es muy técnica, es estratégica, pero poco táctica. Y en que entiendan que esos conceptos existen y que muchas veces se tienden a mezclar entre la estrategia y la táctica. Incluso hasta el día de hoy, todavía hay corrientes que no se ponen de acuerdo en poder determinar que la estrategia o que las tácticas, incluso los caminos se cruzan, y es complicado, es difícil hablar de táctica, porque las definiciones están, y muchas veces esas definiciones no encajan con la disciplina que nosotros practicamos. Sí, la mayoría de las definiciones de táctica están relacionadas con oposición. Bueno, pero entonces en mi disciplina no tengo oposición. Bueno, hay una oposición que es la que vimos en los videos, donde se disparan flechas entre uno y otro, que es como el paintball. Pero sí hay elementos, así rasgos tácticos que es importante porque hay ciertas situaciones donde el deportista debe tomar decisiones y debe aprender a tomar decisiones. Él, no el entrenador que está atrás, el entrenador que dispara finalmente es el deportista, no es el entrenador. Entonces, eso es importante. Gracias por haber estado todo este rato escuchándonos. Creo que va a ser muy interesante la sesión siguiente. Recuerden estar atentos a la información que va a mandar la federación. ¿Algo va a decir Ignacia? Sí, chicos, una pequeña corrección. Lo de mañana es solo para los presidentes de clubes, así que ustedes se van a enterar Sí, por pues. sus presidentes de todo lo que se va a hablar mañana. La siguiente sesión de Cristian, atentos, el 19 de agosto, misma hora, mismo canal, 7:30. Estrategia. Exactamente, Estrategia. fundamentos de estrategia y reglamento del tiro con arco. Así que chicos, los dejamos cordialmente invitados y no se olviden de la sesión del 13 de agosto. Ya se publicó, así que pueden ir a verlo. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Ok, muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a Ignacia, que está ahí abajo, por ser nuestra anfitriona y que lo hace de forma fantástica. Así que muchas gracias, chicos. Javiera, Carlos, Junior, Felipe, Dunia, Nacho, Luisa, pierde una, Goran, Carol, Claudia. Chicos, muchas gracias a todos por su respeto. Jorge, Goran, Ángel Canales, que supongo que no es el Ángel, la Camila, la Carolina, Mariana, Omar, Pablo, Felipe Pérez. Nombrando a todos. Que ahí Felipe está buscando táctica. Maca, Otárola, Nacho, ya lo dije, Claudia. Y David Enríquez, que estés súper bien, David. Muchas Cuídate gracias mucho. a todos. Que les vaya muy bien. Vayan a tomar oncecita. Gracias. Que les vaya Chao. bien. Chao, Pantalla, chao. Bianca. Gracias. Bianca.
Claudio, Chao, Bianca, chao. Sergio Ramos, Nacho, Florencia González, Diga chao, Maya. Camila Fuentes, Eso es. Gracias, Ramón, Cris. Primo Medina, mi primo que está allá, el viejito pascuero Carlos Olivares, acá hay otro viejito pascuero, Jaime Vergara. Chao, profe. Chao, que estén Chao, muy bien. cuídense, Muchas gracias, cuídense. chicos, por su Gracias. respeto, por su Pórtense bien. disposición. Chao, chao, gracias. Chao, Chao. chao, buenas noches. Buenas noches. Ay, ya tu viejito pascuero. ¿Es la nieta? Ya. Es mi nieta. Mi nieta. Es mi nieta. Guagua. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao. Que estén muy bien. Se queda el equipo técnico, por favor. Nos vemos. Que estén muy bien. Corta la grabación, Nacha. Sí, Ignacia.